Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a darle un aplauso a Hachem, ¿sí? A nuestro Dios. Y vamos a la parashá de esta semana que estamos de manteles largos porque abrimos Sefer. Abrimos Sefer. ¿Qué es el Sefer? De Bamidbar. Sefer es libro, ¿sí? Sefer Bamidbar. ¿Qué quiere decir Bamidbar? En el desierto. Es el tercer libro de la Torá. Y bueno, pues es un libro maravilloso que encierra muchas perlas de sabiduría para aquel que desea la sabiduría divina para transformar su vida, para cambiar su vida de pista, de línea, de, de destino, ¿sí? Y decida forjarse una vida de la mano del Eterno, una vida satisfactoria, una vida de alegría, de gozo, de paz. Eso sí, de grandes desafíos, porque los grandes desafíos detrás de ellos hay grandes, grandes premios, pero son para quienes peleamos, ¿ok? Somos para quienes continuamos el peregrinaje que el Eterno nos ha encargado antes de venir a este mundo. La parashá con la que abre este Sefer se llama Bemidbar, lleva el mismo nombre, Bemidbar, Bemidbar, en el desierto, Bemidbar, Bemidbar, Bayomer Elohim el Moshe, y el Eterno le dijo a Moshe estas palabras en el desierto. ¿Y qué palabras pronunció el Eterno? Las palabras llevaban un acento de una orden. Y le dice, haz el censo de los hijos de Israel y selecciona de cada una de las tribus una cabeza para que ellos te ayuden a hacer el censo, ¿sí? Y contarás a aquellos de 20 años en adelante, aquellos que estén listos para la guerra, contarás, ¿ok? Y hay algo muy interesante que yo creo que como estudiante de Torah debiste haberte planteado, ¿ok? Porque en realidad este es el tercer Edosh, es decir, el tercer censo, ¿sí? Cuando el Eterno saca a Israel de Mizraim, ¿sí? Dice el Eterno, haz un censo, ¿ok? Haz un Edosh. Y bueno, se llevó a cabo el Edosh, es decir, el censo. Pero vino un segundo censo y dice el Eterno, quiero que hagas un censo, pero a través del shekel, ¿te acuerdas? Sí, cambió la metodología. El primer conteo fue directo, el segundo conteo fue indirecto, y este tercer censo, o Ed Hosh, dice el Eterno, quiero que los cuentes nuevamente directo. Pero hay una diferencia muy marcada en comparación con el primer conteo que se hizo, como que es la misma hora todos los viernes. Bueno, acuérdense que estamos en Bemidbar, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué diferencia hay en relación al primer censo directo? Bueno, dice el Eterno, quiero que por favor a los levitas me los cuentes aparte. ¿Sí? A ellos los vas a contar aparte, no los vas a contar junto con todo Israel. El medio de Israel no los vas a contar, no los vas a separar y los vas a contar. Pero además, este censo todavía tiene otra singularidad más en relación al conteo de los levitas, que resulta que dice el Eterno a Moshe, mira, cuando vayas a contar a los levitas, quiero que los cuentes a partir del mes de nacidos. Quiero que los cuentes.
En cambio, a la raza, acá Israel, los vas a contar a partir de 20 años. Pero a los niños levitas, a partir de un mes de vida, los vas a meter al censo. Quiero que los cuentes. Y te quedas tú. Yo creo que todos estos amarres los hiciste al estudiar, ¿verdad? Yo pensar que digo, si estudiaste. ¿Por qué? Porque estos puntos son muy importantes para poder comprender lo que el Eterno quiere. Si tú no le dices, ay, ¿y eso qué me sirve a mí? ¿Qué instrucción hay? No, hay mucha luz. A ver, quiero que cuentes a los hijos de Israel, a cada uno conforme a sus tribus, ¿sí? Las 12 tribus las vas a contar por separado, pero a partir de los 20 años, aquellos que estén listos para la guerra. Es decir, todo aquel que tiene 20 años es mayor de edad y es responsable de sus actos ante el Eterno y ante la sociedad, y a su vez se constituyen la reserva militar para cuando entremos en guerra. Es decir, los varones de Israel en esa época, a los 20 años, eran constituidos ya guerreros y tenían que entrar al censo junto con los de 21, 22, 23, 24 hasta 80 y que hubo. Entonces, si yo agarro eso y luego me voy con los levitas y me dice el Eterno, quiero que los levitas a partir de un mes de vida los cuentes y los incluyas. ¿Qué nos está diciendo Hachem ahí? A ver, vamos a ponerlo junto a estas dos instrucciones. ¿Qué nos está diciendo Hachem ahí? Porque ahí nos está diciendo algo muy interesante. Estudiantes de Torah, ¿qué nos está diciendo Hachem ahí? A ver, que los hijos de los Kohanim, que los hijos de los levitas son considerados guerreros a partir de un año. ¿Por qué? Porque vienen habilitados espiritualmente para empezar a hacer la guerra con el mundo espiritual, porque el levita pelea en lo espiritual, no acá en el campo, no acá en el Bemidbar, no acá en el desierto. Es decir, hay dos, digamos, campos de guerra que debemos de aprender a lidiar con ellos simultáneamente. Hay un campo de guerra visible, hay un enemigo visible, pero también hay un campo de guerra espiritual, el cual primero y tempranamente tú debes de aprender a incidir primero en el mundo espiritual y después golpear la parte física. Después golpear en el mundo, en este mundo material. ¿Por qué? Porque el mundo material es resultado de lo que hay en lo espiritual. Tienes un problema, ojo con lo que te estoy diciendo, por favor, porque es clave. Tienes un problema, tienes una situación por resolver. Quiero decirte que el problema está siendo ministrado y está siendo respaldado desde el mundo espiritual por entidades espirituales que se oponen a tu crecimiento. Y eso no lo puedes tú catalogar como el primer campo de acción para enfrentar esta situación. No. Fuimos constituidos una nación de ministros y coanim, sacerdotes. Entonces, ¿dónde va a empezar a trabajar el sacerdote? En un temprano momento de ese problema. ¿Dónde? En lo espiritual. En lo espiritual. El Eterno dice, ataca el problema en cuanto empieza en lo espiritual. No acá, porque acá es resultado. Entonces, ¿a dónde vas a ir? A tumbar en el mundo espiritual lo que respalda el problema en lo invisible. Y así es como vamos a empezar a secar el problema que tenemos enfrente. Así es como tumbamos problemas, así es como ponemos a las personas que nos ponen problemas en la vida, así los empezamos a secar, a secar, a secar, a secar, hasta que se van de nuestro camino. Entonces es muy importante esto que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que ven tus ojos, todo lo que existe, tiene su origen en el mundo espiritual. Todo absolutamente. Entonces, si quieres arreglar algo, si quieres promover algo en tu vida, tienes que entender que no es resolver acá primero, es ir acá arriba y romper toda oscuridad y toda fuerza espiritual que respalda y ministra el problema que tú puedas tener
la dificultad, el desafío o cualquier situación. Si tú no entras al mundo espiritual, vas a dejar que el problema se vuelva más fuerte espiritualmente. Y para removerlo es un lío. ¿Cómo ves? Entonces, dice el Eterno, ahí está, primer chispazo de luz. Dice el Eterno, ok, quiero que hagas esto, porque quiero que aprendas esto. Sin embargo, en dónde fueron pronunciadas las palabras es fundamental. ¿En dónde fueron pronunciadas? Bemidbar, en el desierto. ¿Cuáles fueron las últimas dos palabras con el que cierra el Sefer Vayikra? Bejar, Bejar, en el monte. Bejar Sinai, en el monte Sinai. Eso te lo enseñé la semana pasada. ¿Cómo abrió Vayikra? ¿No te acuerdas? ¿Cómo cerró? Bejar Vayikra. ¿Y cómo empieza esta barasha? Bemidbar Sinai. ¿Ok? Bejar Sinai, Bemidbar Sinai. Ok. Una persona que es sacada de la esclavitud necesita escuchar palabras distintas a las que escuchó estando en un mundo de esclavitud. ¿Por qué? Porque si la persona sigue escuchando las mismas devarim, palabras, que escuchó cuando vivió como esclavo, la persona continuará reforzando su esclavitud mental, emocional y obviamente su forma de vida. Por eso el Eterno nos habla y nos dice, fuiste esclavo, te quité los grilletes, te quité las cadenas, pero necesitas escuchar otras palabras distintas, con orientación, objetivo y esencias diferentes a las que venías escuchando cuando estabas cautivo en tu forma de vida, cuando estabas cautivo en tu pecado, cuando estabas cautivo en tu ignorancia, cuando estabas cautivo en toda esa iniquidad. Necesitas un cambio de palabras a escuchar. Es necesario que entiendas, pero esas palabras se pronuncian Bemidbar. Por eso el Eterno nos lleva al desierto, porque es en el desierto donde esas palabras las podremos escuchar con la nitidez suficiente. Una persona que no entra a desierto es una persona que jamás va a transicionar. Hay distintos tipos de desiertos. Hay unos que a primera vista eh, tienen más un ecosistema más generoso que otros. Sí, hay desiertos que tú los ves, no sé si viste la imagen que te mandé, sí, sobre la Parashá, un desierto de pura arena, no hay nada, no hay cactus, no hay cactáceas, no hay ramitas, no hay nada. Te asomas y dices tú, qué feo está eso, aquí no hay vida, no, sí hay. Nomás que el detalle, dónde está la vida de esos desiertos? Subterráneo. ¿Y cuándo se asoma esa vida? De noche, salen. ¿Pero quién sale en la noche? ¿Los conejitos? Sí. No, salen serpientes, escorpiones, animales ponzoñosos. De repente no sabes, no hay cuevas, no hay nada y salen lobos y cosas de esas. Pero ¿cuándo salen? En la noche. En la noche, en la tiniebla. Pero en el día no hay nada. Entonces, ¿por qué nos lleva el Eterno al desierto? El Eterno saca a Israel de la esclavitud y lo lleva al desierto. ¿Sí? Yeshua, nuestro Salvador, cuando Él fue bautizado, ¿a dónde fue llevado por el Ruach Elohim? ¿Para qué? Y fue llevado al desierto por el Ruach de Elohim para ser probado. ¿A dónde lo llevaron? Al desierto. Cuando Moshe salió corriendo de Mitzraim, cuando mató al capataz egipcio, él salió corriendo. ¿A dónde se internó? Al desierto. Y ahí en el desierto, Eureka, en su huida, pues llegó a Midian y se encontró con el que iba a ser su suegro. Y el suegro le dijo, aquí tengo estas doncellas, ¿a cuál quieres, papá?
No, pues aquella, es que era la usanza en aquel entonces. La mayor tenía que salir primero, ¿sí? Entonces uno, ok, es Sífora. Y se casó y tuvo 2 hijos, ¿sí? Y pues formó un hogar, se hizo un renombre en la comarca, maduró como varón. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso? 40 años duró el proceso. Entonces, ojo, el Moshe que entró al desierto no era el mismo después de 40 años. ¿Tenía canas? Sí, pero eso no es relevante. ¿Sí? ¿Estaba más curvado? Sí, pero eso no es relevante. El físico no interesa. ¿Qué pasó con él? ¿Qué ocurrió con ese varón en 40 años? No era el mismo príncipe que entró allí. Y tuvo que pasar 40 años siendo procesado para poder tener un encuentro con Yahweh que le cambiaría toda su vida. ¿Y dónde tuvo ese encuentro? En el desierto, pero en el desierto se encontró con el monte Sinai. Y ahí tuvo ese encuentro con Yahweh. Sí, ahí se le presentó Yahweh, ahí le dieron cargo, ahí le dieron autoridad, ahí le dieron poder, ahí le dieron todo lo que él necesitaba para llevar a cabo la orden que se le dio, sacar a Israel. ¿Sí? Ahora, en el desierto, Aarón se forjó como Cohen, fue nombrado como Cohen, fue ungido como Cohen. La tribu de Leví fue exaltada y se le dio un nombramiento especial. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto se entregaron las tablas de la Torá. En el desierto se firmó el contrato matrimonial entre Yahweh e Israel. En el desierto se construyó el Mishkan. En el desierto se hicieron señales y prodigios que eran imposibles, que eran antinatura, tomando en cuenta el desierto. En el desierto tocaban la piedra y salía agua. En el desierto se presentó el maná, el alimento espiritual que venía del cielo hacia la tierra. Y ustedes saben que el alimento sale de abajo hacia arriba. Y el Eterno dijo, no, este va a ser de arriba hacia abajo. En el desierto del Sinai es donde se agrupa Israel y crece y se desarrolla como una nación y se constituye una nación única y especial. En el desierto a Israel se les designó tesoro especial de Elohim, una nación puesta por encima de las demás naciones por haber aceptado la voluntad de Yahweh sin saber cuál era. Dijeron, Naseh benishma. En el desierto se pronunciaron esa frase, esas palabras, esas devarim, bemidbar. ¿Qué palabras? Naseh benishma. Oiremos y haremos. En el desierto se empezaron a dar las primeras clases de Torah formales de la boca de un maestro. En el desierto Israel supo y aprendió a usar las armas militares para defenderse del enemigo. Nada de eso hubiera ocurrido si no hubieran entrado al desierto. Y ese es el plan que el Eterno diseñó para Israel y para toda su descendencia, porque todos, ojo con lo que te voy a decir, el Eterno no hubiera podido usar a Israel ni a Moshe para los propósitos los cuales él tenía para ellos, si no los hubiera introducido al desierto. Si el Eterno te va a meter al desierto, si el Eterno desea que comprendas que es necesario entrar al desierto, es porque cuando tú entras al desierto, es porque Él espera de ti poder usarte para su honra y para su gloria. Una persona que entra al desierto debe de saber que sí va a prosperar y va a progresar,
pero no es el objetivo único, sino que seas usado por el Eterno. Y si no eres procesado, si no entras al desierto y no le permites a Hashem descascararte, quitarte malos hábitos, malas costumbres, iniquidad, tinieblas, Él no va a poder usarte. No va a poder usarte sino como un mal ejemplo a no seguir. Israel dijo, oiremos. A Israel se le entregó el Shema en el desierto, pero esa generación que dijo Naseh ben Ishma, esa generación que decía el Shema al mediodía y en la noche, decía Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, fue la generación que no escuchó y que no hizo. ¿Por qué? Porque no se descascararon, porque no se dejaron cortar por la palabra, porque no quisieron transicionar, porque se resistieron al cambio y entraron a un peregrinaje que se supone iba a durar solamente 3 días, 3 días después de haber recibido la Torá en el monte Sinai. 3 días nada más era el peregrinaje. Pero ellos mismos con su conducta le dijeron al Eterno, no estamos listos para recibir la bendición porque seguimos siendo esclavos. Los ángeles lloraron cuando se les determinó que Israel, que esa generación iba a perecer en el desierto por tercos, por duros de cerviz, por duros de corazón, por no haber comprendido que el objetivo de estar ahí y haber dicho, somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, aceptamos tu voluntad, no lo comprendieron y quisieron seguir sus vidas como aprendieron en Mizraim. Fingieron, simularon, pero jamás les cambió el corazón. Y al final la verdad se asomó. ¿Cuál fue la verdad? Que las cadenas que el Eterno les quitó en Mizraim, ellos mismos se las volvieron a poner. Dale un aplauso al Creador. Ellos mismos se volvieron a poner las cadenas en su corazón, en su mente, y no era el propósito. Por eso quedaron en el desierto. Por eso perdieron sus vidas allí. Salir de la esclavitud es abrir los ojos a una realidad que es necesario que cambies, porque Egipto es la tierra de las cáscaras. Egipto es el mundo de las tinieblas que gobierna el corazón y la mente del hombre y lo somete a su instinto natural. Egipto es aquella nación que somete al hombre, que somete su espíritu y su alma a vivir como un animal. Y lo único que dignifica al hombre, que lo levanta por encima del instinto, es vivir conforme a la voluntad de Dios, teniendo moral, teniendo ética, estando por encima de los animales racionales que hay en el mundo. Porque esas personas jamás van a cambiar por convicción. Y el Eterno que dijo, yo no quiero que los levitas me los cuenten junto con ellos. ¿Por qué? Porque los levitas van a acampar alrededor de mi casa. Ellos se van a ocupar de mis cosas y le van a enseñar al pueblo y le van a hablar al pueblo todas las cosas que yo diga. Los levitas fueron constituidos en el desierto como un grupo de personas que portarían la voz y la voluntad de Yahweh y le enseñarían a la nación. Los levitas fueron constituidos cercanos de Yahweh. Fueron constituidos su corte especial. Los levitas, el Eterno los constituyó dignos de estar más cerca de Él que el resto de las tribus. ¡Qué gran honor! Y por eso dijo el Eterno, a ellos no los cuentes como a los demás, porque ellos han entregado toda su vida a mí, todo su servicio a mí, su mente, su corazón, sus actos, todo está consagrado a mí. Ellos tienen más mandamientos que el resto de la nación, por lo tanto están más cerca de mí.
Y ellos van a ayudar al pueblo a acercarse, van a ayudar al pueblo a transicionar y a dejar de ser simples esclavos y convertirse verdaderamente en personas dignas y propias de llevar mi aliento con el cual yo les di la vida. Dale un aplauso. Es así que el Eterno nos habla y nos dice algo fundamental. Tienes que entrar al desierto. Tienes que cobrar conciencia de que es necesario que dejes tus viejas costumbres, tus malos hábitos, tus iniquidades, porque te vas a quedar en el desierto. No vas a trascender. Israel, tú lo sabes de sobra, Israel quedó en el desierto abatido por su propia iniquidad, conociendo la palabra, conociendo lo que el Eterno esperaba de ellos, ni aún así temieron. En Israel, el Eterno depositó un arma poderosísima contra el enemigo, depositó Ruach, depositó su presencia, los dignificó, los levantó, los lavó, los limpió, los adoptó y traicionaron el trabajo que el Eterno hizo para favorecerlos. Se firmó un pacto y el Eterno se sujetó al pacto, pero Israel siempre tiene la libertad de hacerlo o no. Y todos aquellos que han sido adheridos a Yeshua de la misma manera. Hoy dialogaba con una persona extrema en sus creencias religiosas de la iglesia popular. Y me decía, ¿cuál es tu ideología? No, no es la mía, es la del Eterno, nomás que yo la adopté, ¿sí? Acerca de tal y tal punto, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, el Eterno espera de nosotros esto y 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 esto. Ah, ok. ¿Y qué piensan de Jesucristo? Sí, bueno, pues Jesucristo no es el Mesías que esperamos. Ese Jesucristo no es el Mesías que esperamos, porque el Mesías que nosotros esperamos no es Dios, ¿sí? Y el Cristo, el Jesucristo, lo hicieron Dios, lo deidificaron, ¿sí? Y el Mesías que nosotros esperamos es un Mesías que va a tener su trono a la diestra del Padre, pero no se va a sentar en el trono del Padre porque ese es del Padre solamente. Y Dios nomás hay uno, ¿sí? Y se queda. Entonces, son algunas diferencias importantes, le digo. Se queda. Bueno, y entonces, para ustedes ese Mesías no es Dios. No, no es Dios. Es el Hijo de Dios, sale de Dios, pero no es Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos inclinamos ante las imágenes. ¿Sí? Y nosotros, pues, no hacemos cosas que normalmente en el mundo están aprobadas. Y se queda. Y no quería ir más allá porque iba a empezar a picotear, pues. Entonces no era la idea. Entonces digo, pero bueno, en términos generales eso es, ¿sí? Pero quise de alguna manera sembrar una semillita para que se fuera a estudiar ella e indagara, porque le dije, es que el Mesías que se pregona es un Mesías griego, es un Mesías griego que pues hablan de él como si él viniera a anular la voluntad del Eterno. Sí, cuando él vino a cumplirla. Entonces, ese no es el Mesías nuestro, aquel que va en oposición a la voluntad del Padre, porque es lo que se enseña. Y ya se quedó. Pero, pues es cuestión de estudiar un poquito, y ahí, y hasta ahí la dejamos. Es nuestra obligación, en verdad, promover una transición profunda. Mira, entrar al desierto implica promover ese cambio sincero. Y todo empieza con una decisión, querer cambiar. Y querer cambiar de verdad.
Todos queremos cambiar porque es lo que conviene, porque es bueno. Pero cuando empezamos a enfrentarnos a las barreras que nos van a hacer resistencia para que nosotros no logremos mejorarnos, ahí se decanta quién verdaderamente desea cambiar y quién no. La mayoría se quedan atorados en la red porque es más cómodo continuar así. Para que nosotros estemos firmes en la decisión que hemos tomado de cambiar, necesitamos palabras específicas, palabras muy especiales que no son otra cosa más que una colección de creencias que vienen a reemplazar aquellas que nos llevaron a la oscuridad y a la esclavitud y nos llevaron a una vida de infelicidad, de insatisfacción y de ingratas sorpresas, que lo único que hacen es decirnos como voceros de Elohim: te has equivocado gravemente. Y no es lo mismo desafiar situaciones difíciles y dolorosas en el camino de la transición. No es lo mismo. Porque mientras un vocero viene a recordarte que te equivocaste, el otro vocero viene a decirte: vas bien en tu corrección. Tienes oposición, tienes que seguir más duro. Es distinto. Pero tenemos que aprender a ver esto, a discernirlo con los ojos de la emuná. Las palabras que se oyen en el desierto. Mira, Bemidbar comparte raíz también con la palabra davar, Bemidbar, davar. ¿Sí? Midbar, davar. Es decir, al desierto necesitamos entrar preparados, con armas, con provisiones, con respaldo. Y son esas palabras que no son otra cosa más que instrucciones las que nos van a llevar a recuperar la dignidad, nuestra esencia, nuestro carácter, y nos van a confrontar contra nosotros mismos. Pero en este camino va a haber dos tipos de personas. Aquellos que, y los dos tipos de personas van a escuchar las mismas palabras. No más que unas van a escuchar con el corazón y las otras van a escuchar desde la necedad de su mente. Y estos son los selectivos, los que dicen esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿A qué dicen sí? A la bendición, a lo que es fácil hacer y aquello que no representa realmente un desafío en mi vida para lograr un gran cambio. ¿Y a qué dicen no? Pues todo aquello que nos da gusto, que nos da placer, pero que representa para el eterno iniquidad. Y a su vez, cosas que van a representar un verdadero desafío, dificultad y desgaste para lograr el cambio en nuestras vidas. Ese tipo de personas no van a estar dispuestas jamás, jamás estarán dispuestas a soltar. Pero hay otras que sí. Y ambas escucharán y escucharon y están escuchando las mismas palabras. El detalle es que unos las escuchan en el desierto y otros las escuchan en la línea divisoria entre la esclavitud de sus corazones y el umbral que separa la esclavitud de una libertad por la que hay que pelear por ella. Hay personas que abrazan su iniquidad y se complacen en sus tinieblas y se convencen a sí mismos de que están correctos. Son mentes trastornadas y caídas que a lo malo
le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, justifican lo malo cuando es conveniente y aborrecen lo que es bueno cuando no es conveniente porque pone en peligro su oscuridad de la cual alimentan su corazón. El desierto está dentro de nosotros. En ese desierto se ha construido un Mishkan, hay maná, hay un río de agua viva que está allí listo para correr dentro de ti. Hay palabras que están listas para salir y las escuches, no solamente estas que estás oyendo, sino que hay palabras diseñadas para ti, pero tienes que cerrar tus ojos y atreverte a escuchar. Y aquellas personas dicen, yo quiero escuchar la voz del Ruach diciéndome, yo quiero tener un sueño donde me revele y se fuman un furgón de marihuana y quieren algo sobrenatural para cambiar. Quieren todo fácil, eso no va a ocurrir. ¿Saben por qué? Porque esas personas son necios, son faltos de temor al Eterno, porque son los famosos buscadores de señales, son los hipócritas. Son los hipócritas que piden señales para creer. Y el Eterno no hace eso. El Eterno no hace eso. Acuérdate cuando se les acercaron los fariseos a Yeshua y le pidieron una señal, que dijo, generación impía, hipócritas, piden señales para creer y no creen en lo que están viendo. Es una cosa impresionante. Nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que el Eterno en su pueblo, en su nación, en el mundo, Él tiene contados a todo mundo. Y el Eterno le dice a Moshe, quiero que los cuentes. Y debió de haberte salido una pregunta cuando tú leíste eso. ¿Por qué el Eterno mandaría un censo cuando Él ya sabe cuántos son? ¿Sí o no? Porque Él lo sabe. Él sabe cuántos hijos tiene. Él sabe completamente todo de nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos en público, lo que hacemos en privado, lo que hacemos en lo oculto. Él sabe todo de nosotros, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Eterno manda a Moshe reiteradas veces a hacer un conteo de los hijos de Israel? La respuesta es algo elaborada, pero lo vas a entender de esta manera. Había una vez un gran dueño muy famoso de la hacienda más grande en Canaán. Era un hombre extremadamente rico y próspero. Sin embargo, ya era de avanzada edad y sus días estaban próximos a terminar. Lo intuyó, lo sintió y salió de su oración matutina con esa sensación y le habla a su hijo, único hijo, y le dice, quiero que vengas y traigas, por favor, un censo de todas las riquezas que tenemos, de todos los ganados, cuántos siervos tenemos, cuántas extensiones de tierra, cuánto dinero hay con el banquero, cuánto tenemos en oro, en plata, cuánto tenemos en bronce, cuánto tenemos en telas y cuántos activos tenemos en las otras naciones. Entonces le dice el hijo, papá,
¿acaso tu contador no te tiene al tanto de todo lo que tienes? Y le dice, quiero que lo hagas tú. Bueno, dile a mi mayordomo y a mi contador que te ayude. El muchacho quedó perplejo. Por decir, pues si ya lo tienen, bueno, quiero que tú lo hagas. Tardó 7 meses en levantar un inventario de todas las riquezas que tenía el papá. Cuando llega, le dice, padre, ya traigo los libros. Ok, dime cuánto tenemos. Y empezó el muchacho, ¿sí?, a enlistar. Tenemos tanto, 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 tanto. Después de 2 horas y media que tardó, ¿sí?, en darle al papá la auditoría, ¿sí?, el papá abre el libro y ve que el número coincide, ¿sí? Ok, hijo, lo hiciste bien. Las cifras que me estás dando son las correctas. Muy bien, ya estás listo para administrar las riquezas que te voy a dejar. Y le dice, papá, ¿por qué me hiciste hacer todo de nuevo cuando tú ya sabías cuánto había? Porque, hijo, yo quiero que tú te involucres en todo lo que ya es tuyo y estés consciente de todo lo que tienes, de todo lo que tú eres y de lo que deberás de hacer para mantener y hacer crecer más la riqueza que te dejo. El Eterno, cuando le dice a Moshe, quiero que cuentes, nos está diciendo a todos nosotros, es necesario que tú te involucres en un recuento, en un inventario, en una auditoría de quién eres tú, de qué es lo que hay dentro de ti, en tu corazón, en tu mente. Yo ya lo sé. Yo ya sé lo que pasa por tu mente. Yo ya sé lo que hay en tu corazón. Yo ya sé lo que has hecho, lo que estás haciendo y sé lo que planeas hacer. Y yo te hice a mi imagen y a mi semejanza. Ahora yo quiero que tú hagas un conteo de ti mismo, un reconocimiento de ti mismo, para que puedas entender cómo te veo yo a ti y por qué te otorgo lo que tienes y por qué dejo que vengan a tu vida cosas que no deberías de tener. Quiero que te involucres y conozcas mejor y más de ti para que sepas cómo es que yo te veo, cómo es que yo te valoro y tú, ahora sí, aprendas a conocerte mejor y entiendas que esta vida, que es un desierto, se hizo para que tú vinieras a escuchar las grandes palabras que te llevarán a transicionar y a vivir como acordamos antes de que tú vinieras a este mundo. Dale un aplauso al Creador. Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias por estas palabras que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque has permitido que hoy recibamos la apertura del Sefer Bemidbar y hayamos escuchado, mi Señor, esta primicia de esta Parashá Bemidbar. Finca y fortalece en nuestro corazón la idea de que somos un pueblo especial, de que no nos cuentas como cuentas a los otros, de que nos cuentas aparte y nos has dado un lugar muy particular por ser cercanos a ti, porque nosotros amamos y tenemos tus mitzvot en nuestra vida. Señor, también queremos pedirte que pongas en muy fuerte consideración de nuestra conciencia la necesidad de hacer un conteo de nuestra vida, un recuento de nuestras vidas, con el único propósito de mejorarnos y dar así día a día mejores cuentas. Ayúdanos cuando nos caigamos. Ayúdanos a levantarnos y a fortalecernos
porque tus profetas enseñaron que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. En la confianza de hijos que tenemos, tú eres nuestro escudo, nuestra espada, nuestro magén. Beshem Beshua HaMashiach, Abba, Kadosh, amén, amén, amén. Devarim Hashem Hameborach Leolam Baed. Mis hermanos, nos vemos el día de mañana para darles la segunda dosis de palabra. Está hermosa, no se la pierdan. Hashem les bendiga mucho, que pasen una bendecida noche, que las luces del Shabbat atraigan salud, protección y progreso para sus vidas por el mérito de haberlas encendido en sus hogares. Hashem les bendiga. Un aplauso al Creador.